Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Enrique Saldívar y como pueden apreciar, yo tengo aquí un invitado ahora de lujo. Y ahora les vamos a explicar el porqué de esta unión atómica. Ya no es visita, ya no se llama visita. ¿No? Sí, tenemos ahí unas sorpresonas bien buenas. Entonces, sin más dilación, le doy la bienvenida a Io Santos. Así que, Io Santos, bienvenido. Llegó a rock and roll. Rockstar. O sea, No, queremos hablarles porque estamos trabajando en un proyecto conjunto, en una canción que ya está disponible en todas las plataformas. Se titula Contigo, es de autoría de Io y realmente me gustaría profundizar o más que él nos explicara un poco más sobre esta canción, sobre los motivos, cuándo la escribiste, en qué condiciones. Suelta toda la sopa. pero show me. Bueno, realmente, primero, gracias por recibirme aquí de nuevo a ese gran proyecto que tú estás trabajando. Realmente la canción Contigo tiene un lugar muy especial dentro de las canciones que yo tengo. Y te digo, tengo una gran cantidad de discos que he hecho, que he grabado, que he tocado, pero esa en especial es una canción, o sea, tiene muchos años que la escribí y salió en un disco en el 2016. Oh, ya hace algún tiempo. Ya va a tener casi 10 años la canción de que salió. Entonces es una canción que originalmente yo cuando escribí la letra yo no tenía la música. Simplemente era como un escrito. Entonces la historia detrás de esa, de la manera que tú la interpretas y de la manera que tú la has transformado, la hace más especial. Muchas gracias. Traspasa un poco el género original. Yo tocaba mucho rock. Cuando yo la grabé originalmente era una composición, o sea, los riffs de guitarra y todo era puro rock. En la medida que se fue transformando y la influencia latina que hay sobre el rock también la hace súper especial. Ese Contigo, esa invitación se presta a que tú la interpretes de tantas maneras diferentes y usando la música para expresar eso, lo que la hace más especial. Sí, es muy interesante porque me has enseñado también varias versiones con diferentes instrumentaciones y es como que esa canción ha sufrido una metamorfosis a través del tiempo y ver todo ese proceso es realmente exquisito. Y no siempre uno tiene la oportunidad de conversar con el autor de la canción. Hay veces que uno hace un cover, qué sé yo, Marco Antonio Solís, pero yo no conozco a Marco Antonio Solís, no tengo el chance de preguntarle directamente. Claro. Entonces, entender ese proceso y lo que había detrás de la canción ha sido realmente un gran descubrimiento para mí. Además que es primera vez que yo tengo la oportunidad de cantar canciones de otras personas, al menos, como te digo, que conozco directamente. Claro, sí. Y yo recuerdo que le pregunté a Io, necesito algunas canciones para refrescar un poco mi catálogo. Hay veces que yo compongo también, pero cada persona tiene una forma específica de componer y de hacer las cosas, porque tú eres único, yo soy único, el otro es único. Y Io me dijo, mira, tengo esto, una cantidad de canciones. Tú tienes un baúl de... ¿Cuántas composiciones tú tienes? Claro, entonces realmente el repertorio es amplio porque yo he tenido la oportunidad de siempre mantenerme activo. No tanto en la parte de tocar en vivo, pero también en la parte de grabar discos y de lanzar música. Entonces yo he tratado en todas las plataformas y algo que yo pienso que es oportuno mantenerse como activo, pero también es interesante cada vez que hay un cambio uno adaptarse a lo que está pasando. Entonces yo tuve esa experiencia de ir a un estudio y grabar y un productor y tener ver lo que uno sueña que es la música, pero al mismo tiempo aplicarlo, por ejemplo, a una composición. En este caso es una canción especial porque yo diga, bueno, tiene esta idea o tiene este tema o tiene, tú sabes. Entonces dentro de todo el repertorio, Contigo es especial como composición, como historia. Siempre yo era de lo que leía en el librito. ¿Quién la escribió? ¿Y qué es lo que dice? Y después ¿y cuál es la historia? Entonces siempre eso es algo fascinante. El que escribe a veces no tiene el chance, la plataforma de explicar por qué lo escribió.
sino que se presta a que el que lo lee lo va a interpretar como quiera. Claro. En el caso de la música, si tú le pones un buen ritmo, entonces ya no solamente es la composición, sino que ya tú te estás llevando una adición. Y eso es lo que trae la música a todo. Es que la música tú la puedes usar con doble sentido, con doble finalidad, con doble, o sea, no doble en cantidad, sino múltiples. Y lo bonito del arte es eso, que te habla de diferentes maneras. Y lo increíble también es que te puede hablar desde el momento que tú la compusiste, que estamos hablando de qué tiempo más o menos. No, ya la composición original es una historia del 2008. Entonces imagínate, tú te vas, o sea, yo tengo instrumentos que son más jóvenes que eso. ¿Entiendes? ¡Wow! Entonces ahí viene esa parte de lo que lo hace especial. Mi pasión es escribir. Entonces tú dices, wow, me gusta tocar, me gusta cantar, pero yo escribo porque, o sea, me apasiona. Entonces a veces yo tengo composiciones que no necesariamente se convierten en una canción. Pero a veces yo tengo una melodía o algo que yo digo, wow, me falta una letra aquí. Y ahí me voy a mi macota. Entonces yo tengo ese compendio así de... Volumen 1, volumen 2. Entonces la historia es interesante en el sentido de que contigo lo que abarca y lo que lleva es una conversación con esa persona que no está físicamente ahí, pero hay palabras que se quedan pendientes, que hacen la conversación. Claro, Entonces, que deja abierto el... Tú dices, wow, entonces hay un espacio donde tú compartes eso. En la próxima conversación que tenga contigo, yo te quiero esto, pero ya habíamos, quizás algo, o sea, ya existe esa conversación. Claro. Porque el simple hecho de tú pensar en que tengo que decirle aquí que tal cosa, ya eso es parte de la conversación. Claro. Porque ya yo lo pensé, ya yo lo sentí. Y ya esa otra persona está... Claro, entonces... ¿Qué me tiene que decir? Entonces, ¿cuál es la invitación a ese contigo? Es que, bueno, entonces no nos quedemos con esas conversaciones pendientes. ¿Por qué? Porque a veces no es el espacio físico lo único que divide o que espacea una relación. Entonces, ese contigo. Y a veces es porque me soñé contigo, pero no te lo dije. O sí te lo di, pero esa invitación, siempre hay un contigo. Que puede ser otra gente, puede ser contigo mismo, puede ser infinitas maneras de tú interpretar, pero son como cosas inconclusas, así como, aprovechala y dilo. No lo digas, lo pensaste, ya es como si te hubiera dicho. Entonces, claro. siéntete que te ha dicho. Eso es interesante. Y el mejor ejemplo, esa canción yo pensé que llegó a su final. Cuando la grabé en ese disco, ya estaba ahí. La tocamos en vivo y, qué chula. Pero mira ahora cómo tú la tomas. Para ti es nueva. Es nueva, ¿En qué claro. año? 2025 ya es nueva. 2025 para 2026. Entonces, para mí, como compositor, siempre va a ser una composición. Contigo, el sentimiento que trae para mí y que tú lo puedas transformar, entonces eso la renueva. Pero ¿qué trae? Bueno, es una invitación nueva a que la escuchen, a que la compartan, pero también que entiendan que, o sea, hay una historia que viene. ¿Desde cuándo elegís? Todo el mundo se puede conectar en algún momento del contigo. Entonces esa es la invitación de eso, a que vamos a ver qué hay, qué traemos. Oye. Porque es probable que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir, hay muchas cosas que por decir, musical, a nivel como artista. Claro. Como... Es que eso no para, eso es todo el tiempo, eso es lo que mueve al artista. Y ese es lo chulo del contigo. Sí, una de las cosas que me llamó la atención desde el principio es que la canción es directa, pero a la vez es poética. La forma en que tú utilizas esas imágenes o metáforas, ¿de dónde te viene la poesía a ti? O si es algo que tú tienes presente, si lees muchos libros. Claro, realmente hay la parte inicial, lo que me lleva a mí me encanta leer, pero a mí me encanta leer poesía, a mí me encanta leer, leí un pedacito, guardo, o sea, me mantengo leyendo, esa es la manera que yo leo, pero
si tú le preguntas, por ejemplo, si tú te vas a la raíz, mi mamá es educadora, mi papá es constantemente leyendo y educándose también. So, siempre tuvimos a nivel familiar, era parte de mi vida en la lectura, los libros. Había que leer los clásicos, había que leer periódicos, había que mantenerse constante. Entonces eso es algo que yo agradezco como adulto y tú miras y dices, wow. Sí, señor. O sea, hubo una formación a nivel en la casa, a nivel de que era, hay que leer. ¿Por qué? Eso marca a un niño. Entonces me marcó, sí, el par de libros que pueden haber llegado en sitios que... Pero tú entiendes, o sea, pero hay una pasión por el arte, hay una pasión por la lectura, que es lo que me lleva a escribir. Entonces ahí viene ese, pero viene de ahí, de la casa, man. Qué bonito, qué bonito. Es que hoy en día se va perdiendo eso. De hecho, como un paréntesis, yo escuchaba a alguien que decía que hoy en día ese trabajo de los padres con los niños en casa, esa educación que básicamente comienza desde la casa, antes que en la escuela, ya eso no existe más, porque los padres dejan a los chicos en un daycare y ya regresan del trabajo cansados, lo que quieren es acostarse a dormir y ya ese niño sabe Dios qué fue lo que aprendió o cómo lo aprendió y ya no existe ese contacto directo de los padres con los niños, al menos en términos educativos. Claro, sí, entonces esa pasión por la lectura, eso es algo que, o sea, se puede cultivar y se puede, lo que a mí me parece interesante de la lectura es que tú la puedes adaptar. Si lo que te gusta es el arte, tú puedes leer y leer algo sobre arte. Si te gusta el deporte, tú puedes leer y leer algo sobre deporte. Entonces hay una manera de conectar todo lo que te apasiona, Uh-huh. pero también todo lo que le apasiona a los que vienen creciendo. Y buscar una manera de conectar todo lo que es arte, todo lo que es expresión. Hay que buscar la manera de poder decir lo que queremos decir. Y yo pienso que la música o sea, mucha gente, que es un talento, pero yo pienso que es una manera de expresarse. Entonces, Uh-huh. así mismo como yo expresé contigo cuando yo la grabé, lo que significa para ti ahora, eso tú lo conviertes en tu expresión. Claro. Pero así mismo eso puede conectar con personas que quizás no la conocen cuando yo la grabé o que sí la conocían. Uh-huh. Y entender que la interpretación de contigo es algo que se adapta. Y eso es lo que andamos buscando. Siempre adaptarnos a lo que está pasando. Claro. Pero siempre poder ser más expresivo en la manera en que lo sabemos hacer. Eso es muy interesante y gracias por compartir eso. Tú hablabas hace un rato sobre tu proceso de creación y esta es una pregunta como muy manida y muy clásica para los compositores. ¿Qué viene primero, la melodía o la letra? Estamos aquí, bueno, preguntas obvias. Entonces yo te voy a decir, si tú coges como ejemplo contigo, tú puedes fácilmente entender que así lo importante de la letra es la importancia de la melodía, es la importancia de o sea, es un conjunto. Y son como layers. Entonces, todo en conjunto es lo que hacen, lo que estamos apreciando. Entonces, ¿qué pasa? Hay ideas que tú tienes, que tú no sabes cómo decirlas. Sin embargo, uh-huh, cuando tú coges una melodía y tú dices, wow. Entonces hay una parte de la manera que yo compongo, de que yo tengo escritos en base a ideas. O sea, si yo escribo la palabra contigo en mi computadora, esa no es la única canción que me va a salir que tiene el contenido. Una base de datos. Claro, entonces es como que hay, porque yo pienso que ahí es que el ser humano conecta. En que hay cosas. Decir la palabra contigo en español ya tiene una manera de tú relacionarlo infinita. Uh-huh. Entonces yo pienso que ahí viene esa parte, que hay, en mi caso, la manera que yo compongo es que la melodía, tenga o no tenga letra, ya trae una palabra. Y esa palabra que es un sentimiento. Entonces para mí es como tú conectas esa letra con ese sentimiento. Entonces tú dices, porque suena triste, suena esto, uh-huh, suena alegre, suena... Entonces, así mismo como tú puedes definir una emoción, yo pienso que hay un sentimiento que yo llevo en cada letra que yo compongo. Y eso va a dictar, siempre va a haber un eje.
Y entonces ese eje tiene que ser, para mí, es una palabra. Entonces yo digo, contigo. Wow, entonces, ¿qué es lo que es contigo? Y ahí vas Y desarrollando. entonces ahí se desarrolla. Entonces, si tú buscas una poesía tradicional, de la manera que a mí me enseñaron, que estrofa, verso, o sea, en la manera que la estructura se hacía, yo decía, ok, entonces esta es una poesía de tal tipo. Entonces, yo tengo una estructura para escribir, letra. Y cuando tú me dices una palabra, y a mí me salen, o sea, si te digo la fórmula, quizás no te funcione. Claro. Pero para mí es hasta visual. Una palabra y 4 versos. Eso es interesante. Y eso me sale que si me diste la palabra, yo lo escribo. Y eso te ha surgido de forma natural o obviamente casi siempre hay un ejercicio diario detrás de todo eso? Yo pienso que esa es la manera que yo me expreso. Y eso es cuando uno nunca termina de conocerse. Es algo que tú vas a ese proceso. Entonces, como compositor, ¿qué es? Que tú dices, bueno, yo no escribo para que Quique lo grabe. O yo escribo porque me gusta escribir. Entonces, todo eso está ahí apilado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me encuentro con Quique y Quique tiene la manera de descifrar esa idea, regrabarlo y rehacerlo de una manera que tú lo puedes presentar. Entonces, ya, ¿qué? Que yo no escribo para mí, ¿para quién yo escribo? Claro. Para todo el que esté Interesante. dispuesto y para todo el que quiera. Entonces oye, esa idea contigo es algo que se merece lo que está pasando. Que, que se adapte a tu nuevo proyecto y que eso te ayude a conectar con lo que ya tú estabas haciendo y con lo que tú vas a hacer en lo adelante. Porque a mí lo que me encanta de la música es ser una parte de un proyecto mayor. Qué interesante. Para mí la música es rock and roll de banda, ¿entiendes? Y eso nada más se hace, por más instrumentos que sepamos tocar cada uno individual. Cuando tú conectas con otra persona que toca otro instrumento. Eso es una realidad. Ahí es que la música entonces se crece y ahí es que la música no te pesa y te limpia, ¿entiendes? Eso es como... Eso es muy cierto. Y nosotros solemos tocar en vivo. Un saludo ahí a los muchachos de Urbano 5. Urbano 5, aunque son 4. ¿Cómo que? Oye, pero una de las cosas que yo más disfruto es poder tener esa coinonía o ese gozo de poder compartir Claro. ese mismo momento y la música en ese momento. Yo he hecho conciertos solo, pero no es lo mismo la energía. Y eso es algo que me interesó en este caso. Yo ahí tengo muchas canciones guardadas, pero el hecho de cómo otra persona escribe ese otro color diferente, que en tu caso es muy particular también, tú tienes un color, tú tienes una forma de expresar las ideas que es muy interesante y me encanta realmente. Y otra cosa que a mí me llamó la atención de la canción es que la canción, en mi lectura, es una canción triste. Sí. Es una historia triste. O sea, esta específicamente es triste. Pero a la vez es una canción que tú disfrutas quizás por el ritmo, por esa influencia latina. Entonces mi pregunta es, tú tienes una influencia del funk, del rock and roll, pero veo que siempre esa influencia latina está como presente en tus canciones, o es una tambora, o es una conga, o cuántas cosas que incluso no tienen que ver con instrumentos percutivos, sino con la forma de rasgar una guitarra, la forma de tocar el bajo. ¿Qué significa lo latino? O sea, esas raíces que tú tienes, ¿qué significan en tu trabajo? Realmente, de la manera que yo lo veo, yo crecí escuchando, o sea, apreciando toda la música, clásica, música popular, merengue, bachata, todos los ritmos y géneros latinos en específico, pero viene por un amor que mi papá tiene hacia la música. En mi casa se oye música todos los días.
Qué maravilla. Pero todos los días no se oye la misma música. Entonces ahí tú vas entendiendo cómo tú creces. Bueno, yo soy rockero. O sea, a mí me gusta el rock, sí, pero yo era capaz de conocer el rock desde los 60 hasta lo más clásico hasta lo más underground. Pero al mismo tiempo, toda la salsa, toda la bachata, todo el merengue, yo tenía acceso a todo, sin límite, porque era simplemente música. Entonces, crecer en ese ambiente te da una apreciación a aceptar todo lo que tú escuchas, pero al mismo tiempo, a la hora de tú componer, tú dices, wow, aunque me gusta el funk, aunque me gusta el rock, oye qué chulo esto, cuando tú le metes una tambora, o cuando tú le metes una conga, o cuando tú... Entonces, esos colores que trae la influencia mía del ser dominicano y tener acceso a tantos géneros diferentes, me hace... Yo bailo un metal. Entonces dice, ¿pero por qué? Bueno, porque yo entiendo el ritmo en la batería o en un doble pedal. ¿Tú entiendes? Entonces hay cosas que yo siempre he estado abierto a escuchar todo. Pero me gusta todo. Entonces ahí viene la influencia de lo que está en la casa, pero la influencia de lo que me gusta. Entonces cuando tú pones todo eso en conjunto, tú dices, ¿qué tipo de música es esto? Bueno, imagínate. Dale para allá. Entonces, ¿qué pasa? Y no pregunte. No, pero ¿cómo le pongo un límite? Oh, si está en español, si está en... O sea, tú vas definiendo el color, de dónde viene. Bueno, no es del idioma, no es del género, no es de... Entonces, ¿qué? Que cuando yo la compongo, cuando yo la hago, ya yo tengo toda esta influencia. Entonces, yo soy muy libre a la hora de hacer. Pero ¿qué pasa? Cada vez que yo agarro un instrumento, esa primera línea que la mano me dice, esa es. Entonces, si tú te fijas en contigo, ¿qué es? Entonces, hay ideas que así como una palabra me es suficiente para componer, hay un riff, que es lo que te da... Te va resonando. Que te va dando esa melodía, que te da ese... Y en base a eso que yo lo construyo. Entonces, eso es simplemente estar abierto a dejar que fluya, ¿entiendes? Eso es genial. Eso te da una amplitud también en tu visión como músico. Y tú mismo, por ejemplo, tocas diferentes instrumentos. Y eso es algo que yo creo que cada músico, no es que él sea un máster en todo, pero a veces hablamos, es bueno que un cantante, qué sé yo, toque algo de piano o algo de guitarra o un guitarrista que sepa algo de batería. Porque de alguna manera eso te ayuda a entender, como tú decías, que es un lenguaje. Estamos en vivo, estamos hablando un lenguaje. Claro. Si yo entiendo más el lenguaje de tu instrumento, yo voy a estar más abierto o voy a tener más herramientas para poder comunicarme contigo. Hay veces que tú haces algo en el bajo. Menciono el bajo porque es el instrumento principal, el que tú tocas más. Haces algo en el bajo y eso a mí me sugiere algo, por ejemplo, en la batería. Y ni siquiera salió de mí, sino que tú fuiste el catalizador de eso. Es como un lenguaje y el hecho de ser abierto a diferentes géneros. Porque hay gente que dice, no, yo escucho nada más tal cosa. Y se están perdiendo todo otro mundo que lo que va a hacer es más bien es limitar la visión. Entonces, yo les animo a que comenten, por ejemplo, en los comentarios qué les sugiere la canción. Yo pienso que es una canción triste, pero que la cantas alegre. Pero está Oye. Es una buena combinación de invitación y comentario al mismo tiempo, pero en base a un tema que realmente, sí, es triste en cuanto a... Pero al mismo tiempo el ritmo es... Entonces ahí es que viene lo interesante de los ritmos latinos. Por más triste que sea la composición, es difícil, tú estás triste cuando ves una conga y tú... ¡Ella me dejó! Entonces, pero yo pienso que ahí también está la belleza de conocer tantos géneros. De que tú puedes tomar de cada género lo que te va a ayudar a llevar ese mensaje. O de llevar esa idea y cómo hacerla que conecte. Porque quizá una gente no va a entender el idioma, pero entiende la estructura cuando cambia, cuando para, cuando viene un riff diferente. Entonces yo pienso que es muy buena invitación, realmente.
Mira, hay algo interesante. Yo los otros días le estaba enseñando una canción que estaba haciendo ahí y yo me dice, pero tú estás explicando como mucho, sintetiza más por aquí. Y eso fue como alumbrador. ¿Cómo es tu enfoque a la hora de escribir? ¿Es fácil para ti cortar, digamos, estrofas o líneas? Porque es que artísticamente hay cosas que a uno le gustan como un todo, pero de forma, en cuanto a estructura, comercialmente, a veces uno tiene que hacer ciertas concesiones. So, ¿cómo tú mezclas el hecho de hacer canciones interesantes, pero que a la vez sean entendibles para las personas? Yo pienso que todo se puede decir. Y esa es la belleza de a la hora de yo tener una composición y una melodía como contraste, uno de los dos va a ser más fuerte. Y esa es una de las bellezas de tú poder hacer tu propia canción. O de tú poder tener ese sentimiento que tú crees que nada más es tuyo. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, tará, oh no son dos, son tres. O sea, Ujú. pero hay uno que es el que le va a dar peso. Entonces ahí quizás nos alejamos un poquito en el tema de que, bueno, pero a nivel musical, que si un compás, que si... O sea, hay una parte donde yo no me limito a eso. ¿Por qué? Porque la idea es la más fuerte. Entonces el tema de eso tiene que sonar bien. O sea, hay una belleza en dejar que fluya. Sí, porque hay veces que, digamos, uno escribiendo vas a terminar una frase o una última línea y tienes una variedad, digamos, de tres formas de decirlo. Claro. Una quizás es más coloquial, otra que tiene como una forma más metafórica y otra que Claro. quizás es más críptica, más rebuscada. So, tú siempre piensas en lo que puede interpretar o lo que puede pensar el oyente o tú simplemente escoges lo que te llena a ti. Yo creo que yo pienso en el momento, no en el quién lo va a oír después. Entonces, en el momento, por eso yo pienso que las ideas son, tú le das esa validez a cuando tú la escribiste. ¿Por qué la escribiste? Porque en el momento dices, pero esto suena. Entonces, si suena y va, entonces ya el oyente va a entender que ese momento fue el que valió. Me gusta ¿Cuál? eso. En el que tú lo hiciste. Entonces, si yo tenía esa idea tan clara de que era contigo, o sea, había una motivación y había un peso a que ese contigo, o sea, entonces yo pienso que el momento es lo que dicta. Y si tú logras captar eso en un momento y ese momento es suficiente para compartirlo, entonces ahí está. Me gusta Entonces eso. alguien tiene que oírlo. Por suerte que en este caso quien oyó contigo fuiste tú, porque tú la convertiste en lo que ustedes van a escuchar. Entonces, pero tienen que... como que Dale dice- click. Dale click. Como dicen, don't forget to subscribe. Claro, ¿para qué? La campanita. Para que cobre el que, lo que sea que Oye, den. tenemos que vivir. Yo no sé qué es lo que cobran porque no lo hemos cobrado, pero alguien tiene que darle algo. Oye, comparte, subscribe y dale a la campanita. Claro que sí, claro que sí. Otra cosa que mencionaba ahorita que hace un rato que el instrumento principal tuyo es el bajo. Y algo que me encanta de tu forma de tocar y de componer es que tú tienes como mucha fuerza en el aspecto musical, hablando como riff. Esto es café para cafeteros. Los riffs, Los riffs. son riffs. Riffs con ese, ¿no? Sí, son muchos, son una balsa de riffs. Riffs. Que son esas frases que son memorables, tanto en la guitarra como en el bajo, y que hacen que una canción sea como muy, muy especial. Esto no es algo simple, ya les digo, yo tiendo a ser más melódico, me gusta un poco más lo que es la improvisación, pero en eso a veces se pierde lo memorable, y es eso de digamos, repetir una frase que la gente
memorice, incluso si no es cantada. Incluso Claro. entonces, una de las cosas que en la canción que tú me mostraste, el riff ese a mí me volvía loco. Tú lo oyes y Y se te oye, queda, es eso. como que no, dale para atrás. Claro, Y lo pones ahí en bucle y no te cansas. claro. ¿Cómo esto ha sido algo que tú has trabajado también a través de los años? ¿Cuáles son tus Claro. influencias a la hora ya no solo de componer, sino de cómo tú tocar la música que tú haces? ¿Quiénes han sido tus héroes, por decirlo de alguna Claro. manera? Entonces, mira, mi mayor influencia a nivel musical viene, o sea, a mí me gusta el rock alternativo de los 90. Y ese rock era, tú tienes que decir algo en 3 minutos. ¿Por qué? Porque eso va para la emisora, eso va a estar en el radio. Entonces, ese estilo de esa música me enseñó que si tú tienes una idea, tú tienes 3 minutos para decirla. Pero ya pero no es o sea, tú dices 3 minutos a nivel de tiempo. Yo lo veo en el sentido de que algo tiene que engancharte. Ser eficiente. En 3 minutos. Pues, entonces, yo le digo rock and roll, pero no es por el estilo de música. Tú estás oyendo una canción y la canción hace una parada y tú oyes que el baterista en la grabación dice 1, 2, 3, 4 y sigue la canción. Tú dices, espérate, yo tengo que oír eso otra vez. Pero a mí me pasa, yo puedo oír una canción 80 veces y hoy la pongo la número 81. Yo oigo algo que te llama la atención. Y para mí eso es lo que... o sea, eso es lo que la palabra junto con la melodía tiene que hacer. Que tiene que haber algo dentro de esos 3 minutos que te llame la atención. Entonces, como bajista, yo aprendí que el bajo es un instrumento de soporte junto con la batería. Y el bajista va parado atrás. Que no es el caso, digo. Que no es el caso mío. ¿Por qué? Porque tengo la dicha de que me enseñaron a bailar. Entonces, como bajista, es imposible quedarme tranquilo. Entonces, ese es mi primer instrumento. Pero, ¿qué es? Que todos esos riffs, tú los oyes y tú dices, ay, es una guitarra. Pero cuando tú adaptas eso al bajo, tú dices, oh, pero ese bajo está tocando algo que no es el bajo. Entonces, yo soy muy abierto a la hora de que el diapasón no tiene límite. Entonces, hay una combinación. Entonces, ¿dónde viene esa influencia? Flea, de los Chili Peppers. Ese era, para mí, yo decía, que no puede ser. ¿Cómo una gente puede hacer todo eso? Y bailar y dar la vuelta y hacer todo lo que hace. Entonces, esa es mi influencia. ¿Pero qué? Tiene que haber algo dentro de todo lo que tú vas a decir que te va a llamar la atención. Ya sea el nombre de la canción, ya sea cómo se acaba, cómo empieza, la estructura, que está al revés. Tú decías, pero ¿y cómo que está al revés? Entonces tú te vas, por ejemplo, un disco de Korn que tenía 13 canciones de 1 segundo. Y después empezaba en la número 14 y tú decías, ¿por qué? Pero entonces para mí eso es rock and roll. Tú tienes algo que decir, pero no tiene que ser los 45 minutos, pero dentro de cada historia de esa hay un elemento que es lo que engancha. Y para mí yo pienso, eso que te mueve a tú coger el lapicero para escribir una idea, agarrar la guitarra. Si tú agarras tu guitarra, lo primero que tú haces, cada vez que tú la agarras, eso es. Y eso es lo que a mí me pasa, que yo cada vez que me agarro mi instrumento y lo afino, lo primero que yo hago, casi siempre, es un riff. Y ese riff, si yo me lo puedo memorizar y repetirlo, eso es una canción. Seguro. Pero eso es algo muy del momento. ¿Qué pasa? Que no cada vez que tú agarras un instrumento tú puedes grabar. Uh-huh. Tú no tienes ese tiempo. Pero tú vas desarrollando esa... Yo pienso, eso es lo que es rock and roll para mí. Oye, qué interesante eso. Sí. Qué interesante. Ahí tú me trajiste unos discos. Sí. Dice nuestro patrocinador. Oye, yo traje para enseñarte, por ejemplo, esa canción Contigo. Sale de este disco de Io Santos. A ver si se ve. Es un disco que tiramos en el 2016. Mira, aquí está. A ver, es Contigo, la número 4. es la 4. Oh, yo me la aprendí.
Wow. Ese tiene 11 temas, yo creo, ese disco. Qué chévere. Ese disco, sí. Y entonces yo te traje la discografía de Io Santos en todos sus elementos y niveles para que tú... Pero ya tú sacaste de ahí contigo, la invitación fuera que sacara uno de cada disco. Oye, a ver acepta el reto. A ver si tiramos otro disco Oye. encima del disco. Pero la idea es, la historia de Contigo viene trabajándose desde que yo tuve la oportunidad de empezar a grabar disco, que fue en el 2011. Bueno, mira, esto es interesante también. Porque estos son formatos de CD. Eran CD. O sea, cuando... bueno, nos estamos poniendo ahí a Sí, la orden, pero... Voy a ponerlo en postproducción. El equipo de postproducción Tú pasas los discos. va a poner las portadas. A ver qué más tiene. Entonces ahí, por ejemplo, el primer disco 2011 es Impermanencia. Este es el primero. Sí, después salió Ansiedades 2013. Estos dos primeros discos estaban yo trabajaba con Esa la portada disquera está... Villar Music. Saludazo. José Díaz and my people. Y entonces también, tú sabes, después convertimos el proyecto a lo que es Io Santos, que fue entonces ya 2016. Y eso tocamos y tocamos hasta que se gastaron esos discos. Quedan algunos todavía nuevos, que son regalos a la... Si alguien se atreve a decir, si alguien se atreve a tener un toca CD que no sea de carro, le vamos a regalar un disco de Io Santos nuevo, mira, nuevo. Oye, autografiado. Ahora te escriben de Cuba. Ya, mándame mi disco. Mira, mándame mi disco. Una vez nosotros hacíamos t-shirt y hacíamos chulería. Y yo me puse una vez de que, hey, te regalaba unos t-shirt. 5 t-shirts. Y yo, ¿qué? Era relajando. Oye, no te metas. No te metas en lío. Yo pienso que eso es lo interesante de la música, es todo lo que tú puedes hacer al mismo tiempo. Porque, Quique, tenemos un momento para escribir y después de eso lo convertimos en una historia. Entonces, para mí, lo interesante de la música es todo lo que tú le puedes adicionar que invita a tantos medios diferentes de arte. A mí me encanta cada CD que yo he hecho, una camiseta, un llavero, un sticker, y era una invitación a trabajar con más artistas. Yo siempre que tocaba en vivo era una banda diferente de músicos. Ven, porque eso, a mí me encanta ese conjunto. Entonces ahí viene todo este conjunto de artistas y de gente que me han dado la oportunidad, tú sabes, de yo ser parte de sus sueños. Entonces después convertimos el proyecto de Mr. Thursday, que tiene ya 3 discos, Mr. Thursday, que toda la semana tiene jueves. Oye, eso no falla. Claro, y entonces también, por ejemplo, hay 2 discos de Manny Sounds, que es mi primo, que yo trabajé con Saludo él. ahí también. Saludo a Manny Sounds. Y está la banda que yo era el bajista, Recovery Council, que ellos son un trío de música progresiva. Greetings. Oh, saludo allá a los Recovery. Entonces, eso es, la idea de eso es todo lo que tú puedes hacer al mismo tiempo con la música, pero también el significado y la intención que tú le metes. Entonces, a mí eso, como compositor, cuando tú me enseñaste tu primer demo, yo digo, wow, eso es lo que tú oyes de lo que yo hice. Imagínate lo que otra persona va a oír de lo que ya tú estás haciendo. Entonces, eso es lo especial. Estaría bueno hacer un experimento que otras personas hagan un imaginas? cover de... Vamos a decir un nombre aquí, vamos a retar. A ver, ¿a quién tiene en mente? No. En el segundo capítulo. Dilo. No, pero fuera heavy, o sea, hay par Imagínate un álbum de, qué sé yo, 10 canciones. Reversiones. Que sean la misma canción. Está el nombre ya del disco ahí. Reversiones. Eso sería interesante. Eso fuera fuerte. Y mira que hay muchos amigos músicos que tienen mucho talento, que fuera... y puede ser un viceversa también, porque imagínate gente que pueda entender que tus composiciones están abiertas a la interpretación de otro. Y esa es la parte que a mí me hace sentir especial, que yo decía, wow, esta canción en el 2016 tenía un significado. En el 2008 significaba otra cosa. Pero mira ahora como
se revive y se convierte en otra cosa también. Entonces, eso es lo interesante. Oye, ya sí una pregunta con un poco para ir cerrando, si no aquí no terminamos. ¿Tú crees que por decirlo de alguna manera, el trabajo de compositor es algo que se ha trivializado? Por ejemplo, tú ves hoy en día en temas que son dos palabras, al buen entendedor que con pocas palabras de algunos géneros por ahí que andan dando vueltas. Hay veces que esas canciones tienen 15 compositores, pero ya eso pierde todo el sentido de la palabra compositor. ¿Cómo tú ves eso hoy en día? ¿Tú crees que el compositor hoy en día sigue teniendo el mismo valor que tenía antes? De la manera que yo lo veo, siempre hay un espacio para todo tipo de arte. Hay un espacio para todo tipo de intención. Hay un espacio donde siempre va a haber compositor, siempre va a haber equipo de productores que hacen canciones juntas, que la convierten en un éxito de acuerdo al género. Como también va a haber ese cantautor, compositor, que es tan receloso con lo que escribe, que nada más lo canta él. Entonces yo pienso que hay espacio para todo y hay público para todo. Entonces lo interesante de eso es cuando tú reconoces para qué tú eres bueno, cuando tú reconoces tu talento y cómo tú puedes aportar al talento de los otros. En el caso mío yo puedo seguir escribiendo canciones todos los días, pero si es para dejarlas en una macota, si mi satisfacción viene de escribirla es suficiente. Ahora, si tu satisfacción viene de grabar canciones, ¿por qué yo no te enseño lo que yo tengo? A ver si algo de eso, como en este caso, te motiva y es lo que te lleva a tú hacer más. Entonces, lo interesante de eso es ser abierto. Yo pienso que nos falta ser un poco más abierto en enseñarle a los otros qué es lo que sabemos hacer. ¿Para qué somos buenos? Para que el otro te diga, pero yo soy bueno para esto. Entonces, ¿cómo nos juntamos y hacemos que seamos mejor? Yo respetando lo tuyo, tú respetando lo mío, pero ve cómo eso construye otra cosa que no sabemos. Uh-huh. Entonces, yo pienso, imagínate, un disco de reversiones, tú dices, pero ¿de qué? Pero no sabemos si ese es el disco que va, ¿tú entiendes? Entonces, lo interesante es eso. O sea, cómo yo puedo aportar, pero cómo yo permito que los otros me aporten a mí también. Pero tenemos que hablar, tenemos que enseñar lo que sabemos hacer. Yo pienso que esa es la parte donde tú también tienes algo tan positivo para ti, tener tantos medios donde a ti tú lo haces tan natural y eso invita a que todo el mundo se monte ahí también. Entonces tú estás haciendo un vehículo para eso también y ahí que viene lo interesante ¿y ahora qué? Bueno, ahora hacemos más. Me y encanta. Eso es siempre hacer más. Oye, ¿dónde te puede encontrar la gente? Dime ahí en redes sociales. Usualmente ando casi siempre caminando, pero porque quiero. Pero mira que Io Santos, como yo tengo Io Santos Music, está en todos los medios, en todas las redes, y iosantosmusic@gmail.com. No voy a dar el teléfono porque no tengo. Pero si alguien se apiada de mí, me manda uno, yo lo uso. Pero la idea si es posible un iPhone 17 Pro. Pero eso en YouTube, yo tengo todos los discos que yo he tirado están disponibles a través de Bilark Music, que era quien representaba los primeros discos. Y luego está Io Santos Music como entidad. Aunque no genera lo suficiente para hacer un LLC. Pero Io Santos Music en todas las redes, algo que va a estar disponible. Así que eso es rock and roll, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y un montón de gracias por compartir un rato con nosotros. Vayan a escuchar la canción Contigo, autoría de Io Santos, arreglos de un servidor acá. Yo creo que le va a gustar. Yo creo que le va a gustar. Eso para que sufran riendo. Una invitación a lo que sea que salga, pero que salga. Oye, salud. Muchas gracias, caballero.